Bueno, ¿qué tipo de sistemas? Los sistemas abiertos o cerrados pueden ser sistemas adiabáticos o isotermos, o sea, sistemas isotérmicos, y también pueden tener una frontera móvil. Habíamos comentado que la frontera podía ser fija, pero también la frontera podía ser móvil. Una frontera fija, nosotros nos imaginamos un tanque, es muy fácil. El tanque se mantiene constante, no se mueve. Pero también en algunas situaciones vos tenés sistemas en donde la frontera es móvil. Por ejemplo, un pistón que necesita mover algo. Entonces ahí ese pistón va achicando el espacio, el sistema, y lo va agrandando de acuerdo a cómo se mueve la frontera. Estos sistemas de frontera móvil pueden ser flexibles y contraerse o expandirse durante un proceso. En la figura se observa un pistón a gas que se expande y se contrae de acuerdo a la transferencia de calor que se aplica a través de la frontera. Yo puedo poner una llama debajo de ese gas en ese pistón, calentar el gas, se expande. Cuando se expandió, retiro la llama y se vuelve a contraer. Vuelvo a poner la llama, se expande. Y de esa forma generar movimiento. Y de esa forma, ese gas que está dentro de ese sistema móvil realiza un intercambio de trabajo y de calor, pero no de materia. ¿Por qué? Porque es el gas, lo que está, ese es el sistema, ese es el contenido del sistema. Lo que está dentro es el gas. Entonces, de esa manera, ejerce una presión ese gas sobre la frontera del sistema, corriéndola y achicándola, corriéndola y achicándola. Entonces, de esa manera, yo voy a estar ejerciendo presión o un movimiento en la frontera móvil sin que se me esté cambiando la materia porque el gas sigue siendo el mismo. Ahí tenemos la imagen de un mechero en donde caliento las partículas de gas, se expande, mueve la frontera móvil hacia arriba y si yo le quito el mechero, después de un tiempo, ese pistón va a volver a su posición original, presionando el gas. Un sistema adiabático, no existe intercambio calorífico entre el sistema y el alrededor. Ya sea que existe un sistema abierto o cerrado, en donde yo puedo intercambiar energía, puedo estar intercambiando trabajo, intercambiando materia, pero no voy a estar intercambiando calor. Eso se denomina adiabático. Yo puedo ser que esté agitando, pero que no haya un intercambio de calor entre el alrededor y el sistema. O puedo estar ingresando masa y saliendo masa, pero no con intercambio de calor. Eso es un sistema adiabático. No hay intercambio de calor. Y un sistema isotermo es un proceso que ocurre a una temperatura constante. Hay intercambios de calor con los alrededores, pero vos lo que tratas de hacer constantemente es que esté a una temperatura. Y esa es la mayoría de los procesos. Yo quiero conservar a 5 grados de temperatura una leche y voy a estar constantemente intercambiando calor entre los alrededores y el sistema. Constantemente. ¿Por qué? Porque voy a estar intercambiando todo el tiempo calor, pero yo lo que voy a hacer es mantenerlo constante a la temperatura, por medio de la refrigeración. Una heladera es igual. Ustedes ven que la heladera apaga su motor, empieza a tomar calor porque hay intercambio con el exterior, con los alrededores, por fuera de la frontera del sistema. Entonces el motor se enciende y la vuelve a refrigerar para tratar de mantener la temperatura estable. Cuando llega a la temperatura adecuada, se apaga el motor y el intercambio que realiza con el alrededor a través de la frontera hace que se pierda temperatura, que se gane calor, y lo cual tiene que volver a funcionar de nuevo el motor para volver a enfriar. Entonces trata de mantener la temperatura constante, pero hay intercambios entre el sistema y los alrededores. Ese es un sistema isotermo que tiene la misma temperatura de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los estados del sistema? Bueno, el estado del sistema es la condición de equilibrio de un sistema y se dice que se encuentra en equilibrio un sistema cuando podemos medir o calcular sus propiedades para la descripción del sistema. O sea, son valores fijos. Si yo tengo la heladera funcionando a 8 grados, quiere decir que, y esa heladera se mantiene en 8 grados, ahí está en condiciones. ¿Por qué? Porque yo voy a medir y va a medir 8 grados. En cambio, si está constantemente subiendo de temperatura, no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Yo estoy procesando, por ejemplo, un dulce de leche, estoy haciendo en una olla. Saco la leche de la heladera, la pongo en esa olla, le agrego azúcar y que tiene 10 grados con el azúcar agregado que le modifico un par de grados. Y si yo pongo, y lo prendo en fuego, y si yo pongo mi termómetro a medir, voy a ver que constantemente está subiendo de temperatura. 20, 21, 22, 23, 24, así hasta llegar a los 80, 90 grados, 100 grados, o incluso más por la cantidad de sólidos. Entonces, ¿qué va a estar sucediendo realmente acá?
Y va a estar sucediendo de que ese sistema no se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque va a estar constantemente modificándose su temperatura. Entonces, un sistema se encuentra en equilibrio cuando sus propiedades se mantienen constantes. Existen equilibrios térmicos cuando se alcanza la misma temperatura, equilibrio mecánico cuando alcanzan la misma presión, equilibrio de fase cuando son sistemas heterogéneos, que yo lo mezclo y genero, por ejemplo, una mayonesa, yo ya logré un equilibrio ahí de fase. ¿Por qué? Porque no se separa. Ahora, si se me llega a separar el aceite de la fracción acuosa, ahí ya no va a estar más en equilibrio. También equilibrios químicos donde no hay reacciones, no hay procesos de reacción. Entonces, de esa manera, también yo voy a estar logrando otro tipo de equilibrio. Un cambio de estado se denomina proceso. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones o procesos, lo que estamos haciendo generalmente es tratando de ver modificaciones en los equilibrios. Yo tengo un tipo de estado de equilibrio que es la materia prima y la voy a transformar para tener otro estado de equilibrio que es el producto terminado. Un cambio de estado dentro de las operaciones básicas se denomina un proceso. Y este sigue un camino. Entonces puede seguir un camino. Puede haber múltiples estados. Yo tengo un estado inicial, un estado intermedio e incluso un estado final. De esa forma yo voy evaluando cómo se va comportando mi proceso al inicio, a la mitad y al final del proceso. Y saber si está dentro de los parámetros esperados o no. Entonces yo tengo que saber medir, necesito poder medir y saber qué medir en ese proceso. Es decir, yo a lo mejor puedo tener un estado inicial y puedo querer un estado final en el producto, que sea de determinadas características, de determinada forma, de determinada estructura final. Pero, dependiendo de las operaciones que yo voy a aplicarle, ese camino que va a recorrer puede ser distinto, aunque a lo mejor puede llegar al mismo tipo de producto que estoy buscando. Esos son los caminos que puede haber, y puede haber múltiples caminos para llegar a un mismo proceso de estado final. Estas condiciones, tanto de equilibrio o cuando lo estamos sacando fuera, se regulan o se controlan a través de lo que son las propiedades que se tienen que medir, que son características observables y son independientemente del camino, sino que caracteriza el estado. Por ejemplo, la temperatura va a chequear un camino, va a seguir. Pero la temperatura no caracteriza al estado final. Sí, digamos que va a estar colaborando, pero no es precisamente eso. Vamos a ver cuáles tipos de propiedades tenemos. Tenemos propiedades extensivas de esa condición de estado, que es la materia que voy a estar trabajando, sobre la que voy a estar trabajando, que puede ser manzana, tomate, masa para hacer pizzas. Entonces van a tener propiedades extensivas. Y esas propiedades extensivas significa que depende de la extensión o del tamaño del sistema y es sumativa. Si duplico el sistema, a lo mejor la propiedad se duplica. Por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, la energía. Si yo siempre voy a trabajar con un tanque lleno y mi tanque de 10 litros y después voy a tener un tanque de 20 litros, ahí yo el volumen, vieron que al cambiar el sistema de pasar de un tanque de 10 litros a un tanque de 20 litros y a mantenerlo siempre lleno, eso es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque yo cambié el volumen porque cambié el volumen del sistema. Lo pasé de 10 litros a 20 litros, el volumen, la propiedad extensiva de ese alimento también cambió. Lo llené con 20 litros de leche en lugar de con 10. Porque cambió el sistema y si el sistema cambia, cambia la propiedad extensiva que tiene esa masa que va a estar ingresando, que va a ser un volumen. Las propiedades intensivas no dependen del tamaño del sistema. Por ejemplo, la temperatura, presión y densidad. Yo le puedo dar la temperatura que quiero independiente a los dos sistemas, el de 10 litros y el de 20 litros. Yo si quiero le puedo dar la temperatura de 50 grados. Y eso no me importa si el sistema es más grande o más chico, porque es algo característico, le puse 50 grados de temperatura. Y la densidad de la leche no va a cambiar porque a lo mejor en un tanque de 100 litros o un tanque de 10 litros. La densidad no cambia. Eso se llama propiedades intensivas que depende propio del alimento y de las que se ejerce sobre el alimento. Y después tenemos propiedades específicas que se expresan en unidades de masa. Por ejemplo, el volumen específico o la energía específica que requiere un alimento. De igual manera, nosotros vamos a ir trabajando sobre este tipo de propiedades a medida que vayamos avanzando y observando y aprendiendo más sobre las operaciones básicas. Acá dejamos unas imágenes sobre el estado inicial, sobre el estado final y sobre el camino.
Tenemos una manzana, por ejemplo, que se encuentra en un equilibrio térmico, es invierno, yo la tengo en un galpón no refrigerado y la tengo a 10 grados porque es invierno y está a 10 grados. El alrededor es 10 grados y la manzana es de 10 grados. Entonces la encuentro en un equilibrio térmico, con una temperatura interior uniforme de 10 grados. Entonces ahí está mi estado inicial. Pero puede ser que esos 10 grados de temperatura hagan que yo no tenga un equilibrio químico. Es decir, puede ser que esté ocurriendo reacciones porque los 10 grados de temperatura no es suficiente para frenar el pardeamiento que puede tener esa manzana. Entonces, yo voy a estar en un equilibrio térmico a 10 grados, pero a lo mejor el equilibrio químico puede que no esté en equilibrio. Puede ser que las reacciones químicas estén ocurriendo y no tenga un estado de equilibrio térmico, de un equilibrio químico, de un estado de equilibrio químico. Entonces, planteo esto en la dirección, refrigeramos la nave y llevamos esa nave, ese galpón, a 5 grados de temperatura. Entonces, comienzan a trabajar los sistemas de refrigeración y me baja la temperatura del alrededor de este sistema, que está manzana, me la baja a 5 grados. ¿Qué va a pasar con la manzana? Después de un tiempo de ir de 10 grados en el interior a 9, a 8, a 7, a 6, hasta llegar a 5, va a transcurrir un tiempo, que ese es el camino que va a recorrer para bajar la temperatura. Primero va a bajar los bordes, un poco más la temperatura, y de acuerdo a la capacidad que tenga de difundir el calor, este sólido, va a ir transmitiendo el calor hacia el interior de la manzana. Entonces va a tardar más el interior de la manzana en alcanzar la temperatura adecuada por esta transferencia de calor que tiene que ocurrir. Pero después de un tiempo, supongámosle 5 horas, estas manzanas alcanzaron el equilibrio tanto térmico, un estado de equilibrio térmico que tiene la misma temperatura entre el exterior, el alrededor de la manzana y el interior de la manzana, que va a ser un sistema, de 5 grados. Pero también tengo un estado de equilibrio químico, en donde no ocurren reacciones a 5 grados porque la cinética es muy lenta. Entonces yo pasé de un estado de equilibrio que tenía a 10 grados, en un equilibrio térmico, pero tenía a lo mejor un estado de equilibrio químico que no se encontraba equilibrado, que estaba fuera de su estado de equilibrio químico. Ahora yo lo llevé a 5 grados, entonces tuve que mover la temperatura de esta manzana para alcanzar un nuevo estado de equilibrio térmico, pero que a su vez también tenga un estado de equilibrio químico, es decir, que no ocurran reacciones. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo se siguió ese camino? Y bueno, yo podría tener a lo mejor un termómetro inserto en el corazón de esa manzana, en donde yo puedo ver el camino que recorrió y los tiempos que tardó. Entonces, de esa manera, puedo ver que comenzó con 10 grados y ese estado o tiempo lo puedo reemplazar al estado por tiempo, a la cual alcanzó los 5 grados y a partir de ahí se mantiene constante en el tiempo. Eso se denomina el camino y muchas veces en las operaciones básicas es muy importante trabajar sobre el camino para poder acortar los tiempos o para que no se genere un daño. Los estados iniciales y finales van a ser 10 grados o 5 grados, pero no es lo mismo pasar de 10 grados a 5 grados en una hora, en un minuto o en 10 horas. ¿Por qué? Porque las reacciones pueden continuar funcionando. Si yo lo paso de 10 grados a 5 grados en el interior en un minuto es porque tengo que aplicar mucho frío. Es decir, tengo que retirar de una manera muy vertiginosa el calor y de esa manera puedo que esté dañando el exterior de esa manzana. Entonces tampoco capaz que ese camino no me va a servir. Los estados de equilibrio van a ser iguales. Va a tener 10 grados en su momento inicial y 5 grados en su momento final. Pero el camino recorrido es donde nosotros tenemos que estar trabajando con nuestras operaciones también, evaluando que ese camino sea el adecuado para que no se genere un daño en el alimento.